Para comprender los sucesos de la Revolución de Mayo, vamos a empezar hablando del contexto internacional hacia 1800, qué estaba sucediendo en el mundo. Primero tendríamos que recordar que a fines del siglo XVIII había sucedido la Revolución Francesa, que nos había dejado algunos ideales como los de igualdad, libertad y fraternidad, y además de soberanía popular en contra de la monarquía absoluta, que había sido el régimen que predominó en ese momento. Bien. La revolución tuvo algunas etapas que van a terminar en definitiva con la dictadura, podríamos decir, del emperador Napoleón Bonaparte. Bien, que bueno, en sus pretensiones de expansión había llegado a dominar gran parte del continente europeo, y digamos en ese mismo contexto de la Revolución Francesa, contemporáneamente podríamos decir, hay una rivalidad entre dos grandes potencias en ese momento en Europa, Inglaterra por un lado en plena revolución industrial, y Francia con todos los cambios que llevaron o que trajo la Revolución Francesa. Y en ese contexto, Napoleón, en sus ideas de expansión y en contra de los intereses británicos, pretende invadir Portugal, aliada a Gran Bretaña, pero para eso debe atravesar el territorio español. Es decir, que se produce la invasión o la entrada de Napoleón y sus fuerzas en el territorio de España, la salida del rey español y el reemplazo por el hermano de Napoleón, por José Bonaparte, y ante esto la reacción del pueblo español, que no acepta, que no reconoce a un rey francés impuesto a la fuerza, y que responde de alguna manera formando en las distintas ciudades, o por lo menos en las más importantes en ese momento en España, formando juntas de gobierno. También tenemos que recordar que en ese momento España pasaba por una crisis económica y política muy importante, en la cual el rey estaba bastante debilitada la imagen del rey. El rey debe renunciar y luego su hijo Fernando VII es quien es llevado preso a Francia por Napoleón. Estas noticias van a llegar al Río de la Plata, donde el clima ya estaba bastante preparado como para que esto sea un factor desencadenante en la Revolución de Mayo. Bien, dejando un poco el contexto europeo y pasando al entorno americano, tenemos que recordar o revisar América en ese momento es un territorio colonial, especialmente el área del Río de la Plata, una colonia española, y que también es parte de esa misma crisis por la que está atravesando España. España había intentado tomar algunas medidas para solucionar en parte esa crisis, que son las que se conocen las llamadas reformas borbónicas, pero en realidad no dieron los resultados esperados, y España como que va perdiendo competencia o va perdiendo poder sobre sus colonias, es decir, se van aflojando los lazos de dominio de España sobre las colonias. Es más, americanas. Estas reformas borbónicas provocaron en la desconformidad de quienes se beneficiaban, de los criollos que se beneficiaban de un sistema mucho más libre y abierto y no tan controlado como lo que pretendieron los Borbones. Entonces esto, además de controlar el sistema monopólico y la administración, al crearse, por ejemplo, el Virreinato del Río de la Plata, la capital Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires, hace un mayor control sobre lo que es el contrabando, es decir, el comercio sobre todo con Inglaterra, y esto va a provocar molestias en una clase social importante, que eran los que se beneficiaban justamente del contrabando. Bien. Esa clase social son los criollos, cuyo origen es, son hijos de españoles, pero ya nacidos en territorio americano,
y que a pesar de su distinción o de ser blancos, digamos, tenían limitado el acceso a cargos de gobierno, o por lo menos a los más importantes.